Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2, donde quiera que usted esté, en la playa, en el mar, en la montaña, en la carretera, en su oficina, en el sur, en el norte, en el Caribe, en el Pacífico, más allá de nuestras fronteras. Un saludo cordial lleno de gratitud porque ustedes hacen que esta opción de democracia mediática funcione, florezca, crezca, viva. Nos vamos de inmediato con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es para algo que no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Se va a reglamentar el uso de la basura para producir energía eléctrica. En esta materia ha habido una disputa jurídica, ambiental, que ha involucrado al gobierno y ha involucrado a las municipalidades. Y cuando uno se pone a pensar la cantidad de basura que se produce solo en su casa, o en la de su vecino, o en la mía, día a día se da cuenta que convertimos el planeta en un basurero a una velocidad astronómica. Por lo tanto, si esa masa, muchísima de la cual es orgánica, se puede convertir en energía eléctrica, economizamos en petróleo, reducimos el calentamiento global y hacemos mucho mejor el ambiente. Por eso, esta decisión que está por concretarse con el reglamento respectivo merece la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, hoy nos daremos gusto. Hay tiro al blanco para ortigar toda la noche. 905-222-0000. La Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Rolando, y es que el presidente dice que es que nosotros hablamos de él y todo, pero ¿de quién vamos a hablar? ¿Verdad? Es que él nos ayuda muchísimo. Porque uno tiene que ser congruente con las cosas. El presidente de la República tomó una decisión de no dar vacaciones obligadas, entre comillas, al sector público. Eso lo que implica es que la gente que no tiene vacaciones tiene que ir a trabajar. Y además de eso, que todas las oficinas deben dejar una o dos personas. ¿Será rentable o no? Vamos a verlo. Las oficinas estratégicas de por sí siempre se quedaban con el personal, pero esto está obligando a una serie de personas. Yo sé que hay oficinas donde se han hecho rifas para que la gente, a ver cuál es el salado o la salada que se tiene que quedar, este tipo de cosas. Va a haber un costo en electricidad y en otra serie de servicios. Pero bueno, decisión tomada, respetada. Pero lo primero que hace el presidente es anunciar hoy que él sí se va a vacaciones. Es que uno tiene que ser congruente. Si tomó la decisión y es aplaudida por algunos, rechazada por otros, digamos que es la decisión y vale la decisión. Es el presidente de la República,
1.300.000 personas votaron por el presidente de la República. Pero de un momento a otro, lo que hizo bien, lo borra y entonces dice, no, momentito, ustedes se quedan breteando, yo jalo porque estoy cansado. Bueno, ese tema está abierto y con él vienen otros. Uno inevitable que entre Carlos y yo disputamos el viernes y que el domingo se convirtió en una decisión. El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, no va a Nicaragua a la reunión del Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica y el Caribe. Pero estas son las cosas lamentables y hoy se lo comentaba personalmente después de hacer una intervención al plenario. No hay teléfono. Si el presidente de la Asamblea anuncia públicamente que va a ir, el ministro de Relaciones Exteriores lo puede llamar y decirle, mire, Henry, por estos motivos conviene que usted desista, y el presidente de la Asamblea lo hace. No, 3 días de intercambio en los medios de comunicación para terminar con una publicación en Facebook en que el presidente de la Asamblea anuncia que no va. Y solo para variar, le cargan la mano a la prensa, que la prensa dijo esto y que dijo el otro. Es que estos juguetitos para llamar, para mandar un WhatsApp, para lo que sea, lo hubieran resuelto instantáneamente. Esas son las cosas que a uno lo dejan asombrado. Carlos menciona una, yo menciono otra, y vamos con la tercera, para llenar el canasto. De una vez ahorita le damos la palabra a Leonel Mejías. El embajador de Costa Rica en Venezuela decide, motu propio, en una extensa entrevista en el diario La Nación, tomar posición en relación al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Y entonces dice que las medidas extraordinarias, las facultades extraordinarias de Maduro están bien y que la actitud de Obama no está bien. Y se le olvida que él es un empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es de los pocos ministerios que tiene una prohibición expresa para manifestarse por los peligros que implica en la diplomacia universal los intercambios de puntos de vista. Entonces, hoy que algunos compañeros les sacudimos los peleros al embajador, sale el Frente Amplio a defenderlo y a decir que por qué lo criticamos si el señor no fue que hizo nada malo o bueno. El reglamento dice que no lo puede hacer. Bueno, yo creo que el Frente Amplio defiende más bien al régimen de Maduro, y entonces como don Federico le dio digamos, el trabajo hecho desde el punto de vista de relaciones públicas, ahí el Frente Amplio se cuadra. Pero Orlando, quiero decir una cosa en ese sentido. Me tocó 3 años y 2 meses ser vicecanciller de la República. Conocí un equipo profesional que a mí me dejó muy impresionado, y lo he dicho públicamente. O sea, yo, la verdad, sí he visto funcionarios de nivel y de calidad, son los que están en la Cancillería. Ellos le dan un curso de formación a los embajadores, porque hoy alguien decía, es que es una barbaridad, imagínense cómo sale. No, perdón. En la Cancillería dan de nivel a los embajadores. Los tienen, es más, recuérdese esto, hay 3 meses que los embajadores reciben la plata sin trabajar. O sea, reciben 3 meses de salario aquí en el país. El que dijo eso fui yo, que dije que este embajador seguro había ido a la escuelita del PAC no había pasado por el instituto. Sí, no, pero hubo otra gente que dijo que era que si el embajador era así como era el resto de funcionarios. Yo creo que eso es un injusto. 3 meses gratis, o sea, 3 meses con salario, Rolando, salario de embajador, en dólares, pagados en Costa Rica, para que vayan a esos cursos que los da el Instituto Manuel María Peralta. Y ahí les explican eso. O sea, el embajador no tiene excusa. Ni nadie que lo esté defendiendo tiene excusa. El embajador tiene que irse. Y por la juventud, no se va a ir. Por la juventud acumulada que le vi en la foto, no es muy chiquito. No, y le cuento, no se va a ir porque el Frente Amplio ya negoció con el gobierno la reelección de Henry Mora, y entonces el gobierno no va a querer afectar alguna idea del Frente Amplio. Así que yo creo que en este caso, por más el ministro, que además es un profesional, el ministro de Relaciones Exteriores, que ha hecho una buena labor y me parece que ha venido trabajando bien, el ministro esta vez le van a decir que no. Pero bueno, tenemos, creo que en la línea telefónica teníamos a alguien, don Leonel. Saludos hasta Santa Cruz, disculpen, a Deil Hermena y a Alex Villarreal, que están en sintonía y se reportan por las redes sociales. Un abrazo a la distancia. Bueno, ahí tenemos 3 acontecimientos y no podemos evitar ninguno de los 3.
y soltamos el cuarto y entramos con don Norval Espinosa. Hoy entró el proyecto de ley para restablecer el impuesto a las sociedades anónimas, un impuesto que fue derogado por la Sala Constitucional y que trata exactamente igual a la sociedad suya, la que usted hizo para registrar su carrito o su motocicleta, y a la sociedad dueña de lo que usted quiera en los emporios de este país. Entonces, claro que ya se armó el polvorín. Otro tema de impuestos. Norval Espinosa de Heredia, bienvenido. ¿Qué nos dice? Muchas gracias, muy buenas noches. Norman Espinosa. Norman. Sí, no se preocupe. Universitario, siempre me identifico como... Aquí como les gusta el nombre de Norval, ahí pensando en pelando el ojo. Haciéndole publicidad. Mira, primero que todo los felicito, le pico a la lengua por hablar de mil cosas, pero no es el caso, no es lo que voy a hacer. Creo que uno debe hablar desde donde está ubicado y los problemas que le atañen. Da tristeza estar en la universidad, en la UCR en este momento y ver cómo se llena de población de sectores de cierto estrato económico, principalmente elevados. No es porque no deban estudiar, al contrario, sino es porque no es representativo con lo que está sucediendo en el país actualmente. Como digo, no es que no deban de estudiar, pero es una lástima ver que la situación socioeconómica no se refleja en la educación universitaria pública. Muchísimas gracias, muy buenas noches, lo felicito por el programa. Ese me parece un tema importante el que dice Norman, porque la semana pasada se estuvo criticando, digamos, a la educación privada, educación superior privada, sin mencionar a la educación pública. Y yo creo que aquí el debate es educación como tal en general. Es formación y secundaria y primaria y universitaria, pero la educación en general, yo creo que es necesario ya una verdadera reforma educativa. Rolando, en eso usted sabe más que yo, ¿verdad? Sin duda alguna ha sido su experiencia, pero yo sí siento que aquí el tema no es ni privado ni público, ya eso, más bien el privado se convierte en una opción para la clase media costarricense, es la formación que se le está dando a los muchachos. Así es, dice Vera Catalina Romero Vargas. Una buena noticia, los vecinos de Pacayas de Alvarado nos sentimos muy felices porque la carretera Cartago, Pacayas, Capellades y La Pastora se encuentra marcada casi en su totalidad. Es una zona muy neblinosa, por lo tanto urgía que de concretar este trabajo. Gracias a Dios y a quienes hicieron efectiva la obra. Los felicito por el programa, siempre los escuchamos. Un saludo allá hasta las alturas Cartagas y qué dicha que se manifiesta una obra importante y necesaria. Don Gerardo Barrantes desde San Carlos, adelante. Buenas noches, don Carlos y don Rolando. Yo quisiera que ustedes me permitieran tal vez retomar un poco de mi última intervención en el programa de ustedes. Es que llamó un señor y dijo que usted me había dado que me había paliado, que a pesar de que usted me había paliado, él estaba de acuerdo con todo lo que yo había dicho. Yo le agradezco al señor que esté de acuerdo conmigo, pero sí me parece que está un poco confundido en el sentido de que él está confundiendo que usted se enojó con que me apaleó. Una cosa es que usted se haya enojado y otra cosa es que me haya apaleado. No hay tal. Si usted, digamos, si usted hubiera demostrado fehacientemente, de una manera contundente, que lo que yo dije no es verdad y por ahí me hubiera insultado, hubiera usado un epíteto, pues sí, tal vez hubiera sido, pero no hay tal paliza, entonces no hay ningún problema. También llamó un señor ahí muy indignado por la forma en que yo me refería a doña Amelia Rueda. Yo quiero decirle a este señor que un trabajo, el trabajo de cocinero es tan digno como el trabajo de un periodista. Me parece que es él el que está subestimando el oficio de cocinero. De hecho, podríamos incluso decir que es más importante un cocinero que el periodista, porque podemos vivir sin periodismo, pero no podemos vivir sin comer. Lo que pasa es que en el caso de doña Amelia, doña Amelia pues es una persona, es una periodista pro gobierno, no es pro Estado soy yo, que tiene un espacio radial abierto totalmente al servicio de los funcionarios públicos, pues para que estos digan sus verdades y sus mentiras al pueblo. Pero muchísimas gracias a don Gerardo Barrantes por su participación. Don Arturo Onzo, buenas noches amigos de La Hora que Ortiga, saludos, yo aquí trabajando pero en línea y sintonizado, éxitos. Don Lorenzo Jiménez, caballero, gracias por la buena nota, pero ¿por qué la Asamblea declara, supongo que no declara, la obligatoriedad de separar la basura por colores para que las mismas municipalidades puedan reciclarla y el dinero recolectado sea usado para obras?
porque la Asamblea Legislativa no prohíbe el uso del estereofón y otros materiales que no se pueden reciclar, como las bolsas metalizadas. Tomamos nota, don Lorenzo, esa es materia especializada, hay cosas en las que uno realmente tiene que oír y profundizar a ver qué forma le da a la iniciativa. Don Gustavo Acuña, Arce, desde Santa Bárbara Heredia, buenas noches, ¿qué nos dice? Buenas noches, don Orlando, Carlos, un placer. Me preocupa esto de las vacaciones para los empleados públicos que se los van a quitar. Resulta que ahora hasta hay que llenar una hojita de reportando a las supervisiones escolares al guarda, al cocinero, y resulta que estas son las personas que más sacrificio hacen en el sector público. ¿Cómo duele realmente? Y ahora hasta que se me paró el pelo al escuchar que nuestro señor presidente se va de viaje a disfrutar de las vacaciones Semana Santa. Eso es todo, muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Le añado a eso algo que no es de mi cosecha, me dijo una persona hoy, además de la contradicción del tema de vacaciones, y en el plenario dije algo que mejor lo digo de una vez, los diputados no trabajamos en Semana Santa, pero hay una organización, una planificación de todo el año legislativo, está marcado todas las fechas, o sea, no hay cambios. Antes era caprichoso, ahora no. Pero me dijo esta persona, me entristece doblemente la contradicción y que además anuncie que se va fuera del país, con lo cual hay una señal negativa. Yo no sé si lo será tanto, pero sí deja como algún escozor. Kendall Castillo, excelente programa, siempre los vemos desde Corralillo de Cartago, familia Castillo Navarro, un saludo hasta las tierras, esas son tierras Cartago desamparadeñas, porque están en los límites también. Oye esto, Teacher Josué dice, ¿por qué no hacerle Ortiga 2 horas? Nos vamos unas horas a Josefina a transmitir y opinar como contertulios. Eso nos falta, ¿verdad? También. Le cuento la razón, Carlos y yo lo hacíamos. Todos los viernes hacíamos Ortiga en un restaurante, pero nosotros dos somos muy particulares. Yo soy muy acelerado y Carlos atiende un montón de cosas. Entonces había que andar jalando equipos y probando equipos y midiendo equipos. Y terminamos haciendo el programa solo por teléfono celular. Era todo un atrevimiento porque de esto estamos hablando hace más de 10 años. Y así sacamos el programa. Ahora nos mantenemos quietos en base porque la búsqueda de un lugar también lleva sus connotaciones. Pero no desestimamos ninguna idea. La que sí está jodida es la de alargar el tiempo, porque como me dijo un amigo ahora que venía de Alajuela de una reunión, y ¿cómo hace usted con la energía? Yo no sé, Dios provee. Jorge Ruiz López de San Miguel de Desamparados. Buenas noches, don Rolando, buenas noches, Carlitos. Estamos en tregua. Estamos en tregua, sí. Carlitos, viera que me gustaría a mí, como aficionado que soy a eso de patear bola, me gustaría a mí ver una final Heredia-Alajuela. Qué cosa más linda para taparle la boca a los mexicanos. Qué cosa más linda. Haciendo mi distingo de sapricista, ¿verdad? Mi fanatismo. ¿Aló? Sí, adelante, sí, adelante. A lo que venimos, Carlitos y don Rolando. Mire, en México todavía no han aparecido. Con lo de don Gerardo Barrantes, sí, no, yo lo que sí noté que ese día, pues que a don Rolando no le hizo nada de gracia sus comentarios en contra del gobierno, de los gobiernos de liberación por corruptos, a lo cual, don Gerardo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y lo sostengo también. Jorge, nada más para aclarar, sí, lo que nos molestó fue más bien la mención que hizo a doña Amelia en los términos en que lo hizo, no por las razones o las opiniones que tenga sobre ellos, sobre nosotros. Esa fue la razón. No, sí, yo pensé que lo de cocinero, pues, mire, tan honorable uno como el otro, como dijo él, yo sin comida no funciono. Con periodismo, tal vez sí. Y para cerrar, don Rolando y don Carlos, en México aún no aparecen los 42 desaparecidos de Ayotzinapa. Y como dijo Vicente Fox, que le dijo a los padres y a las madres, señores, ya ellos no van a aparecer, váyanse para sus casas. Qué ingrato, ¿verdad? Entonces me recuerdo aquella frase que hoy la repitieron del expresidente mexicano, que dijo que pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Dios guarde, hubieran desaparecido en Venezuela esos 42. Hubieran mandado a la Marina, a la aviación y a la infantería. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Voy a zanjar un tema de una vez por todas. Yo difícilmente me enojo. Sí tengo firmeza para reaccionar, son dos cosas distintas.
Y además yo no respeto a un radioescucha nunca, por más indispuesto que esté. En todos los años de hacer esto, solo una vez invité a un radioescucha a que nos encontráramos en la calle, porque su llamada fue absolutamente ofensiva. Y en eso pues también tengo un caractercito medio incómodo, pero... Y no vino. No vino. Y no me molesta que me contradigan, ni me critiquen, ni me ortiguen. Mi reacción airada se ha dado en dos planos. Uno, por un ataque a dos personas que producen radio y que son de muy alto nivel, indistintamente del juicio que haya sobre su manera de hacerlo. Y segundo, al tema de la xenofobia, en el que yo soy completamente reactivo. Entonces, lo dejo ahí y creo que no volveré a hablar del tema. Me parece que ya ha pasado mucha agua bajo el puente. Don Adolfo Campos, desde Guanacaste. Buenas noches a todos. Primero que todo quiero felicitar el excelente reportaje de Greg Moya hoy, donde se denota que es el contubernio del 80% de las municipalidades. Excelente. También doña Amelia Ondiastos hizo algo excelente también, que fue contactarlo de los ministros de trabajo. Así es como se hacía en el tiempo de Daniel Ober. Pero mi pregunta es esta, don Rolando, vea, ocupamos edificios, gastamos millones en edificios, tenemos un zapote del tamaño de una cuadra, oiga, pagado y expropiado hace 10 años. La pregunta es esta, hostiguémonos todos, ¿por qué nadie se anima a pedirle ese edificio al viejo de la Toyota? Yo no le puedo contestar porque no sé a cuál se refiere con absoluta sinceridad. Si me da un poquito más de coordenadas, indagamos a ver de qué se trata y si es así, qué es lo que ha ocurrido, pero no me ubico. En general, cuando a mí me hablan de zapote, me ubico en la iglesia, en el área de festejos y en el área de gobierno. Lo demás, pues Carlos tal vez que lo conoce más, porque esa es su cuna. Sí, yo entiendo que es un terreno, que lo que se habla de un terreno donde está parte de la Toyota que el Estado le había alquilado, eso es lo que yo entiendo, pero la verdad es que tampoco conozco el detalle, pero déjeme averiguar y vamos a hablar de ese tema cuando tengamos la información. Vamos a un corte y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy el diputado Edgardo Araya del partido Frente Amplio. Les invito a ver y escuchar La Hora que Ortiga. Aquí vamos a ortigarnos todos y pásenla bien. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Regresamos, amigas y amigos. Estamos en La Hora que Ortiga. 905-222-0000, La Hora que Ortiga en Facebook, La Ortiga CR en Twitter. El Frente Amplio establece 30% de jóvenes en sus papeletas y además paridad horizontal. Eso
les cuento que es absolutamente revolucionario. Lo de la paridad horizontal, lo de la juventud es un tema de relatividades. Liberación Nacional lo tiene en 20% y en todo lo que acaban de nombrar aplicaron el 30%. Pero la paridad horizontal, para ubicarnos, hoy hay la vertical, que es que en una papeleta va un hombre, sigue una mujer, un hombre y una mujer, o bien mujer, hombre, etc. Con la horizontal, si se nombran, para decir algo, 81 alcaldías y el Frente Amplio ganara todas, debe haber 40 mujeres como mínimo o 41 mujeres como máximo. Alcanzar eso es un anhelo, no es fácil política y jurídicamente, pero es un paso al frente importantísimo. Álvaro Hidalgo desde Grecia. Don Álvaro. Sí, señor. Adelante. Señor González y señor Roversi, para los dos la tarea. ¿Me dejan mortigar a la fracción de Liberación Nacional de la Asamblea? Por favor. Nunca ha habido que pedir permiso. Sí, no pide permiso, después vemos qué hacemos. Vea, el señor diputado Cambronero, que creo que es del PAC. Sí, señor. En una sesión se dejó, haciéndole un homenaje a la profesora Corina Rodríguez, decir que había sido echada del país, exiliada del país por el figuerismo. Y yo no oigo a absolutamente a ningún diputado de Liberación hacer la defensa. Pasó ese día y han pasado otros días. ¿Acaso la Junta de Gobierno sacó a nadie del país? Es decir, todos los del gobierno de Picado y del partido calderonista se fueron estando en el gobierno Santos León Herrera. Es decir, el 8 de mayo de 1948 ya no había ninguno de ellos, a nadie exiliaron. Así que a mí me llama la atención cómo puede ser que la fracción de Liberación soporte esos cargos falsos. Es más, el figuerismo no existía, era el latismo lo que había. Figuerismo brotó después de la Junta de Gobierno. Les dejo a ustedes la tarea para ver qué opinan. Me gustaría oír la opinión de los dos. Muchas gracias, don Álvaro. La verdad es que en el caso mío quedo en deuda, porque no solo usted me lo dice, sino que la historia me lo confirma. Aquí exiliado, con la crisis del finales de los 40, José Figueres Ferrer. Lo demás no fue exilio, fue una decisión de personas que se salieron del país, que sufrieron, y hay otras calificaciones en cuanto al dolor que embargó a hermanas y hermanos de diferentes bandos, pero exilio solo vivió José Figueres Ferrer. Yo quisiera emitir un criterio. A mí me parece que sí, que nos ha faltado y le ha faltado a Liberación Nacional defender mucho de su historia. Me parece que el golpe que se llevó Liberación Nacional en febrero tiene medio frío, digamos, a un sector de Liberación Nacional que piensa que la historia no vale. Son criterios. En abril. Bueno, perdón, en abril, si el de febrero fue una diferencia de 17,000 votos. En abril, ese golpe hace pensar a alguna gente que no debería hablar ni defender la historia, cosa que yo particularmente discrepo. Pero bueno, esas son decisiones. Por cierto, Rolando, hay un tema ahí también, antes de que se nos vaya la noche, que se ha convertido en un debate en las redes sociales. Es información que saca un medio nacional de que de los 14 asesores que tiene el gobierno, la mayoría de gente que solo tiene estudios secundarios, que no son profesionales o académicos ni nada. El criterio es, ¿y eso qué, verdad? Bueno, digamos, es un criterio válido. Doña Julia Ardón dice que don Pepe Figueres no tenía, entonces doña Julia se comparó con don Pepe Figueres, hablando de lo que decía ahora el señor de Grecia, ¿verdad? Cosa que me parece que doña Julia un poquito como que se abusó, ¿verdad? Digo yo, no sé, me imagino, ¿verdad? No, si don Pepe nada más fue el costarricense del siglo XX, 3 veces presidente de la República, fundador y padre de la Costa Rica que tenemos hoy. Lo cierto es que en la asesoría presidencial, en la asesoría de los presidentes, o hay gente especializada, por eso son asesores. Es que el concepto de asesor es eso, es de gente especializada en algún ramo, o asesores políticos, que no necesariamente tienen que tener ninguna asesoría, pero pueden tener una gran visión de Estado, ¿verdad? Pero si usted tiene asesores para manejarle el tema jurídico,
me parece que no puede ser, perdón, un tinterillo, debería ser un abogado, un jurista, o especializado, o asesoría en materia económica, etcétera. Pero aquí el tema sí se las trae, o sea, lo que decide el presidente de la República es su decisión. Él tiene que asumir la responsabilidad si la asesoría que está recibiendo es buena o mala. Hoy, a un año de gobierno, uno puede decir que es una mala asesoría. No es por un tema de títulos buenos o malos, es porque es mala asesoría, porque uno ve los errores que están cometiendo ahí, Rolando, o sea, y no es un tema de títulos, pero compararse con don Pepe Figueres, por favor, doña Julia. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Yo creo que en este caso el presidente de la República podría señalar con dedo acusador a quien publicó la noticia, porque dice consultores de Casa Presidencial. Y no son consultores, son asesores. En las asesorías hay diversidad, ahí yo no le veo la gran dificultad. Hay que hacer la relación con los salarios y las funciones para ver de qué se trata. Pero sí hubo ahí no creo ni siquiera que un gazapo, es un cambio terminológico que agrava la crítica. Francisco Delgado desde Alajuela, Katia Castro desde Santana. Don Francisco Delgado, bienvenido, ¿qué nos dice? Ok, buenas noches, don Rolando y el señor que le acompaña. Roversi. Don Roversi. Ok, mi pregunta es esta. El señor que habló antes de Grecia con respecto a las exiliadas, ¿cómo llaman eso? Que usaban los bandos políticos más fuertes en los países, Liberación Nacional y la Republicano. Yo soy del 48, nací en Alajuela y con mucho orgullo. Le hago la pregunta para que me reafirme más eso. Se refirieron que el que fue ahí exiliado fue don Pepe Figueres, pero también primero hubo una exiliación, después cuando vino él al poder, exilió al doctor Calderón Guardia. No, señor. No, el doctor se fue. Pero ¿por qué lo mandaron a llamar después? Porque yo después, jovencillo, recuerdo que fui a San José y ahí era una algarabía. Claro. En esa época, y estaba jovencillo. Fue el regreso. A él lo mandaron a saber de México porque él estuvo allá. No fue que más bien como que se hubo el desquite, digámosle así, ¿no? No, en ambos casos los regresos fueron apoteósicos. Pero tenemos aquí una repetición extraña, Marco, y además una tergiversación de la voz mía rarísima. En ambos casos los regresos fueron muy celebrados por los conglomerados de cada uno de los dos, pero el caso Figueres fue detenido dando un discurso en una emisora y puesto a caminar hacia afuera. En el caso del doctor Calderón Guardia eso no fue así, pero al final de cuentas eso es parte de la historia patria. Igual está Marco Monge, Premio Nacional de Fotoreportajes, ¿verdad? Queridísimo amigo, que también viene a Ortigar y dice, bueno, a Liberación le cuesta defender a Figueres, hay varios monumentos y ni siquiera se atrevieron a instalarlo en el gobierno pasado. Sí, hay uno que está en proceso de restitución en la Plaza de la Democracia. Tenemos en línea a Katia Castro desde Santana y Jorge Fonseca desde Nicoya. Adelante, doña Katia. Muchas gracias, don Rolando, y bueno, aprovechando que hoy está la línea full, qué agradable que podamos todavía conversar en la hora que Ortiga, porque el viernes nos quedamos picados a propósito de Federico Picado. Qué bien, ¿sabe por qué digo qué bien? Porque para tiempos del TLC me acuerdo que las campañas, mucha gente de la iglesia se manifestó cuando no tenía que hacerlo en favor, por supuesto, con el sí. Si se les llamó la atención ya era tarde. Bueno, qué dicha que Federico habló lo que tenía que hablar, y si baja la cabeza el gobierno, pues ya se hizo, ya se están dando los cambios en Latinoamérica, en Centroamérica. Y don Rolando, qué pena con don Hernán, el caballero que tuvo usted el viernes, que se cerró la línea, no sé si por orden de él o qué, aunque él dijo que se curaba en salud cuando entraran las llamadas, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, nunca se abrieron. Entonces yo quiero decirle a don Hernán que el tema que él tocó sobre el coco es ahora el ordenamiento radial y todo eso, yo le quiero decir a don Hernán que cuando él dijo
que cómo le iban a pagar a los mediocres igual, o que cómo le iban a cobrar a los mediocres igual. Yo quisiera que él hiciera una carta y que recogiera firmas de las iglesias y toda esa gente que se golpea el pecho y habla de por la vida y todo eso, que se pongan a ver ese montón de pachuquitos de que empiezan toda la mañana, la gente que va en autobuses, la gente que va en taxi, escuchando los peores vocabularios, la peor mala educación que se le puede dar al costarricense, y eso es pro vida, y eso es vida, y esos no son mediocres, don Hernán. Vamos a seguir con todo y con todo por un ordenamiento como le corresponde a Costa Rica, y para ideologías, ¿qué más que el TLC y todo lo que se nos negó? Toda la información que se nos negó por falta de emisoras que de verdad pusieran el corazón. Gracias. Muchas gracias. Sin entrar a mediar, porque sí se abrió línea y sí hubo participación ciudadana, recuerden ustedes que la hora que Ortiga en el TLC fue ventana abierta para todas las opiniones, y estaba en esta emisora, en Radio Monumental, y el gerente era el mismo, Hernán Azufeifa. Por cierto, dice Marta Salas: claro que les molesta, sobre todo cuando les dicen la verdad de la cantidad de corrupción que se le ha descubierto a Liberación Nacional. No escondan la verdad y aprendan a ortigar parejo. Gracias. Lo leo tal cual, no la contradigo, porque el tema ya lo hemos abordado varias veces. Aquí dice Sonia que deberían llamarse pasantes y no asesores. Digo, se asesoran las carencias en ciertas áreas. ¿A quiénes asesoran? Bernie Valerio dice que sí es un tema de títulos, que no es correcto que algunos que por argolla se queden en los puestos de quienes se han preparado. Y luego viene una serie de comentarios también sobre el tema. Bueno, la señora Ardón es bastante coloquial, solo le falta la visión de liderazgo y el carácter de don Pepe Figueres, nada más. Estamos en la hora que Ortiga. Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya, José Chávez desde Alajuela. Adelante, don Jorge. Les hablo desde esta tierra caliente porque Carlos y González, usted viera qué calor está haciendo en esta zona. En pocas horas, pocos días estaremos allá. Sí. Hay una cosa que merece conversarla, que es que 80,000 personas pensionadas se están llevando el 2.5 del PIB. Eso es mucho dinero, es demasiado dinero, y eso precisamente es una gran cantidad de costarricenses que no voy a analizar si son buenos o malos, que por algunas circunstancias de la vida tienen unos salarios increíbles de pensión, y eso definitivamente está drenando las arcas del Estado. Y yo creo que una persona de cierta edad no necesita tantísimo dinero para sobrevivir. Yo creo que 3 millones es suficiente para que una persona sobreviva a pesar de los pesares. Muchas gracias, don Arturo, por su participación. José Rafael Flores Alvarado, un dato histórico: Rafael Ángel Calderón Guardia llegó a nuestro país del exilio en 1958 durante la administración de Omar Echandi. Le corrijo, no del exilio, del exterior. Y Nahum Hernández, don Rolando y Carlos, saludos, excelente programa. Todas las noches los veo, excelentes sus dichos, don Rolando. Se nos sale la Alajuela. Don José Chávez, desde Alajuela, adelante. O los guanaco, no sé. También. Ahora que están comentando de los asesores presidenciales, sería bonito que investiguen este director que pusieron de la Agencia de Protección de Datos. Es una persona realmente que no tiene ningún conocimiento del tema de protección de datos. Es un abogado en otras áreas, pero me parece que es hasta cierto punto amiguismo de la ministra, del presidente, un área que es muy especializada y que tiene un rango igual o parecido al del director del registro público, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Gao Ureña, allá seguramente en Pérez Celedón, nos manda a decir que recordemos que don Pepe había estudiado ingeniería eléctrica en el Instituto de Massachusetts, cosa que es cierta. No terminó, no le dio la gana de terminar. Pudo haber terminado y haber sacado 100 títulos, gracias. Bueno, y la diputada Silvia Sánchez solicitó la destitución de la viceministra de Juventud, Elena Quesada, porque hay más de 2.000 millones de colones para programas destinados a jóvenes con discapacidades que no se han ejecutado. Está hablando de estos 10 meses. Por cierto, hablando de meses,
Una semana desde que invitamos al señor presidente de la República y todavía no recibimos ningún mensaje. Yo no sé si usted ha recibido algún mensaje. No. Bueno, tenemos una semanita y vamos a seguir insistiendo en la presencia del señor presidente aquí con ustedes en la hora que Ortiga. Buenas noticias también. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es calificado como el segundo mejor de Centroamérica después de Tocumen en Panamá. Recordemos que Tocumen es el centro de operaciones más grande de la región. El aeropuerto Santa María sigue progresando, sigue evolucionando y eso es bueno para el país. El ministro de Presidencia decidió... No, más bien todo lo contrario. En lugar de uno, va a nombrar 6 para que los diputados negocien. 3 diputados, don Henry, don Víctor Morales, doña Emilia Molina y 3 asesores. Dicen que entre los 3 asesores está el hijo de Luis Paulino Mora, que pareciera es el más fuerte para ser viceministro de la presidencia, pero que prefieren que sean 6 para hablar con los diputados, y el ministro se retrotrae. 57 entre 6, va a estar bien distribuido el juego. En Cartago, la municipalidad con una ONG le apuesta a una opción de potenciar el uso de la ciclovía, primero facilitando bicicletas a estudiantes de colegios y universitarios, y segundo, desarrollando un programa con alquiler de bicicletas que estará operando a fin de año. Me parece formidable la idea y además nos permitirá ver en vivo y a todo color una realidad. El alcalde Rolando Rodríguez fue criticado por hacer la ciclovía. Hoy, con números, demuestran la cantidad de gente que la está utilizando para desplazarse en bicicleta, en patineta o para hacer ejercicio. Esas son inversiones sociales de las que cuesta mucho cuantificar, pero en Cartago lo hicieron, lo están midiendo y lo están optimizando. Así es que eso es ganancia para la sociedad Cartaga y costarricense. Mario Santillán desde Puriscal, Wilson Díaz desde Tarrazú, Alberto Pineda desde La Abuelita. Don Mario, adelante. Gusto saludarlo, don Rolando. Igualmente. Quiero hacerle una consultita. Nosotros conocemos bien la historia de los socialdemócratas en América Latina. Dígame una cosa, ¿cuál cree usted que es el futuro de la socialdemocracia en Costa Rica? Gracias. Le voy a contestar con una expresión de, a ver si la tengo por aquí a la mano, de Enrique Obregón, que le oí hace hora y media. El cambio permanente es una característica imperativa de la socialdemocracia. O cambia y se adapta, o se muere. Ahí se lo contesté, creo que de manera clara y con palabras de un sabio, no mías. Hay un debate, Rolando, que se está generando también sobre ese tema y otros en Europa, con la aparición de grupos nuevos como Ciudadanos o Podemos en España. También los socialdemócratas españoles, alrededor del Partido Socialdemócrata, el PSOE, está también reformulando su planteamiento. O sea, y sigue siendo el mismo, es Estado más mercado, ¿verdad? Ese es el debate. Ahora, ¿cómo? Aquí el gran dilema es que de los 80 para acá fue más mercado que Estado. Ante los 80 era más Estado que mercado. Probablemente la socialdemocracia hacia adelante va a tener que redefinir de nuevo esa relación entre Estado y mercado, pero la verdad es que la socialdemocracia es nueva y sigue siendo nueva todos los días. Tenemos en línea a don Wilson Díaz desde Tarrazú. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Un saludo aquí desde mi casa de Ramón de Tarrazú, mucho gusto. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, es un comentario más que todo. Están hablando ustedes del Partido de Liberación de Pepe Figueres. Me gustaría que fueran un poquito más objetivos, porque no se acuerdan de las garantías sociales del doctor Calderón Guardia, que fue quien fomentó las garantías sociales. Me imagino, o tengo una impresión que le están dejando de lado ahí. No, don Wilson, nada más para que tenga claro, nosotros no es que estamos hablando de don Pepe Figueres, fue gente que hizo la mención, y por supuesto que el doctor Calderón Guardia tiene un sitial importantísimo en la historia. Lo que dijimos es que ese concepto de exiliado no le cabía al doctor Rafael Calderón, porque nunca lo exiliaron, se retiró del país por determinado momento, y cuando vino fue una visita apoteósica
porque se lo merecía. Por eso es benemérito de la patria. Por eso no se le puede negar la valentía de impulsar el Código de Trabajo junto con don Manuel Mora, porque hay que tener pequeñeces, y Monseñor Sanabria. Son gente que ha pasado la historia y la tenemos en el corazón, las y los costarricenses. Aquí no hemos hecho ninguna mención, es más, no estamos haciendo mención histórica en ese sentido, sino nada más una aclaración de que el único exiliado realmente en esa época, digamos formalmente los grandes políticos, era don Pepe, que el doctor Calderón no fue que fue exiliado, sino que voluntariamente se retiró y voluntariamente volvió. Don Alberto Pineda, desde La Abuelita, bienvenido. Aló. Sí, adelante. Don Rolando y don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Don Rolando, con todo el respeto, déjeme decirle algo. ¿Cuándo va a ser el día en que su persona, con ese conocimiento que tiene y ese colmillo político, va a luchar por ser presidente de este país? Yo considero que usted se está desperdiciando, muchacho. Muchas gracias, don Alberto. Espero que lo piense, porque una vez se lo dije hace muchos años y no me dijiste nada. Buenas noches y gracias. Seguiré contestándole lo mismo. Quiero mantenerlo en la lista de amigos. Vamos a un corte y ya regresamos, dice Lorenzo Jiménez. Ciertamente los logros de Figueres son muy buenos, pero su mayor logro fue juntarse de personas aún más brillantes, como Mar Dengo. Pero me explican los famosos confites. Se lo explico, una manera de responder sobre una inversión cuantiosa en terreno para la Sinfónica Nacional. Me parece que no fue una de las grandes ideas o aciertos de José Figueres Ferrer. Volvemos. Soy Xiomara Rojas, secretaria general de CITECO. Los invito todos a ver este programa La Hora que Ortiga. Quien no está en La Hora que Ortiga no está en nada en este país. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Volvemos a la recta final de nuestro programa de La Hora que Ortiga en esta noche. Dice Arturo Donzo, como don Pepe no hay dos. Me parece que la señora que se comparó con él se desubicó demasiado. Yo creo que se refería a los asesores, no propiamente a ella. Estamos en La Hora que Ortiga. Se reabre el debate sobre las jefaturas de fracción en los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. En todo lado hay burumbún. Los que están absolutamente seguros ya de su cargo: Oscar López, Mario Redondo y Fabricio Alvarado. No tienen discusión, tienen unanimidad, son diputados únicos. En todas las demás fracciones el piso está moviéndose. Nadie sabe quién va a quedar en el PAC. Unos dicen que Emilia Molina sigue, otros dicen que Marco Redondo quiere. En Liberación hablan de Juan Luis Jiménez Zúcar y de Carla Prendas Matarrita. En la Unidad hablan de la posibilidad de Gerardo Vargas, de Johnny Leiva, de que siga Rafael Ortiz. En el Movimiento Libertario es público y notario el choque entre doña Carmen Quesada y don Otto Guevara, de manera que
hay ruido en el ambiente, y el Frente Amplio no dicen esta voz. Una pregunta que uno le nacería si no estuviera en el seno legislativo, ¿qué importancia tiene la jefatura de fracción de un partido político en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa es la persona que lidera la interacción con las demás fracciones y con el gobierno. Y este año esas jefaturas van a trepidar, porque el gobierno quiere acelerar el tema fiscal y la mayoría de las fracciones quieren frenarlo. Ese forcejeo va a requerir de músculo, de constancia, de mucha presencia de las mujeres y hombres que asuman las jefaturas de los partidos políticos. Dice Jairo Hernández: saludos amigos, un buen programa, chota, política y entretenida. Lorenzo Jiménez ya lo leímos. Tenemos en línea a Eduardo Chávez desde Heredia y don Armando Stewart desde San José. Don Eduardo, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches. Buenas noches. Ya estoy viejo y me estoy yendo ya para ver dónde me recogen, si abajo o de arriba. Pero sí, este programa está justo y bonito. Al principio era fácil entrar, ahora cuesta. Quiere decir que sí está haciendo Ortiga. Lo felicito. Gracias. Ahora, una de las cosas que sí hay que defender es los derechos del pensamiento. Cuando yo tengo memoria de que tengo, no voy a decirlo porque van a decir que es mentira, pues, desde que estaba chiquitillo, con Chandy y todas esas cosas, vi partidos, vi como los niños iban en el descanso de la escuela y después cuando vino Orlich llevaron unos zapatitos, vi que los lados, no soy fanático, pero los lados que han montado, o sea, cuando se ha estado el Partido de Liberación, por lo menos la gente que llega, no el presidente, porque eso es un ente, sino el conjunto logra como repartir mejor hacia la gente que ocupa, que son los costarricenses. Porque muchos tienen mucho, pero vienen de afuera, no soy xenofóbico, pero el que está aquí tiene que luchar acá, porque aquí nació. Ahora, acabo de oír el comentario, digo acá una frase: maldición el que recibe una lección de historia con un fanático, maldición el que recibe una lección de religión con un fanático, porque confunde las mentes de los que se están formando. Por ejemplo, ahora sí, cuando Mora y Calderón tuvieron que hacer las garantías sociales, estoy de acuerdo, pero Figueres le dio contenido económico, no se le olvida a costarricenses eso, porque Figueres, podemos decir que ganó una revolución que le tocaba a Cuba, le tocaba a Costa Rica, le dio el Caribe, y fue a Cuba donde fue a parar eso. Figueres logró salvarnos de esa forma política. Figueres eliminó el ejército, aunque sea mucho juntos, pero se le puede decir que Figueres eliminó, por eso podemos hablar y por eso tanta gente cabe aquí, porque no hay ejército. Usted va a Guatemala y si hace algo malo lo matan y desaparece. Aquí no se puede, aquí hay garantías sociales, pero no por Calderón, sino porque Figueres le dio contenido económico, porque fue el que ganó la revolución después. Perdón cualquier cosa, pero yo quiero que el pueblo entienda que si una persona existe es liberacionista, no es porque está buscando un puesto, sino porque encontró una socialdemocracia justa y que tiene que luchar por ella. Buenas noches. Muchas gracias por su llamada y su participación. Iván Blanco nos dijo el viernes: ya le tengo nombre al maratón de la hora que Ortiga, el Ortigatón. Dijo, pucha. Si quiere ver a Costa Rica, oiga esto, si quiere ver a Costa Rica andando, vote por Rolando. Y así me van aniquilando. Ahí está en campaña para poder. Renier Carvajal Calderón: Rolando, ¿te fijaste en la corbata que llevó hoy Roberto en sintonía, caballeros? Hoy no ando corbata. No sé, una corbata medio rara. Didier Alpizar Herrera: buenas noches. ¿En qué para el tema de cierre técnico del CONAVI o del Instituto de Transporte? Nada, el proyecto de ley todavía no se ha presentado, está para presentarse antes de fin de año. Charlie Bolaño: aunque mucho les duela, como José Figueres nunca habrá otro. Muy bueno el reportaje de La Nación de ayer domingo sobre sufrimiento cuando algún vivazo nos clava una fianza. Don Armando Stewart, bienvenido, ¿qué nos dice? Muchísimas gracias, caballero. La situación es la siguiente. Primero que nada, voy a referirme un poquito a la historia. Se está hablando mucho de José Figueres y de todo, pero no hablan del Codo del Diablo, de los crímenes que se hicieron en el Codo del Diablo. Esa película que tiraron del Codo del Diablo, que solo mataron 6 comunistas, eso es una farsa, porque don José Figueres junto con Chalo Facio ahí mataron un montón de gente en el Codo del Diablo, que los lagartos dejaron ese río lleno de sangre donde caían las víctimas, y la gente que mataron ahí no fue ni de Siquirres, fue Línea Vieja. Si hoy en día van a Guasimo Limón y preguntan ahí en Guasimo Limón por los viejitos, ellos le pueden decir parte de la verdadera historia. Ese es un punto y un lunar negro que tiene Liberación Nacional, que nunca lo han sacado al aire, como tampoco han hablado bien de la guerra del 55.
Ahora vamos con liberación. Yo soy liberacionista y le voy a contar algo. El único hombre en Costa Rica que le dio bala a los sandinistas en el río San Juan fui yo. Y en el río San Juan, cuando ellos llegaban y violaban a las mujeres costarricenses, a las familias de los Álvarez y de los Morales, en el tiempo en el 82, don Luis Alberto Monge Álvarez, yo me les paré, puse el 44 que está firmado por mí y llegué a él y le quité AK, Makarov, granada de fragmentación, granada piña, fusil soviético y una RPG-7 de destrucción masiva a la milicia sandinista del otro lado de Nicaragua. Sin embargo, eso no lo hablan. Muchísimas gracias por su llamada. Son elementos constitutivos de la historia y la historia no toda está escrita. A veces hay que recogerla, por ejemplo, de una presentación como la que nos acaban de hacer o la que nos hace doña Cecilia Ávila en Facebook, donde hace alusión a un artículo del fascículo de La Nación que dice que el doctor Rafael Ángel Calderón fue exiliado y hace un inventario de su trayectoria y su significación en la historia patria, de lo cual nosotros no tenemos objeción ni discusión. Es sobre el término del exilio o no, y desde luego le reconoce su condición de médico, de cirujano, de reformador social, de líder y de dirigente político también. Entonces así lo consignamos. Nos dice también don José Rafael Flores Alvarado: José Figueres salió al exilio en 1942 y regresó a nuestro país en 1944. Y Johnny Fernández Villegas: solo Rolando, escribe Johnny desde la organización Mirasola de la Abuela, creo que se equivoca en su forma de presentar la implementación del plan de incineración en Costa Rica que promovió en su momento John Eray y Femetrón. La basura orgánica no debe incinerarse, se puede utilizar para hacer abono orgánico. Esta técnica la presenta como una tecnología moderna, como el último grupo de la ciencia para el manejo de la basura y la crisis energética del país. Oculta maliciosamente los riesgos ambientales a la salud pública. Qué interesante, Rolando, ese tema de Figueres, cómo se convierte en un tema. Nosotros no hemos hecho ni siquiera comentario, pero yo creo que eso es culpa de los pelandorojos, usted sabe. Ajá. Porque con esas entrevistas que le hacen a don Pepe cuando lo ponen ahí, lo han vuelto a convertir en un personaje importantísimo del país, ¿verdad? O sea, entonces me parece que un saludo a los pelando el ojo, que son personajes de este mundo radiofónico. Indudablemente. Estamos en la hora que Ortiga, ya cerrando nuestro trabajo de esta noche. Anotamos como un elemento importante de carácter internacional: en Andalucía el PSOE gana y le sigue Podemos y Ciudadanos. Sí, PP, digamos, pero baja quedó PP. de cuarto. No, segundo, queda 45 diputados el PSOE, el PP 33, Podemos 15 y Ciudadanos 7, 8, 9. Lo que pasa es que no tiene mayoría el PSOE y tiene que hacer una Nadie tiene mayoría. El gran perdedor es el PP y el gran ganador no es Podemos, es Ciudadanos, que es absolutamente nuevo, que no viene de ningún otro lado. Todavía Podemos viene de grupos de izquierda reorganizados. Ciudadanos es algo que apareció espontáneamente y se convierte en gran elector. Y para mí un detalle filológico, sociopolítico: España es uno de los yacimientos del transformismo lingüístico para el lenguaje inclusivo, y ese partido se llama Ciudadanos, no se llama Ciudadanos y Ciudadanas. Y yo soy un defensor de la diferenciación, pero cuando me puse a darle seguimiento dije: caray, le diría a don Abel, ¿no? Un tema llamativo. Y en Costa Rica se reabre la discusión sobre darle más fondos a las municipalidades para hacer carreteras. Y hoy me llama la atención que los sectores empresariales y gubernamentales tienden a coincidir con esta iniciativa que está en la Asamblea Legislativa. Nos vamos. Mañana estará con nosotros el diputado Francisco Camacho del Frente Amplio. Vamos a hablar de energía. Con él es posible que abordemos este tema que nos señalaron hace muy poquitos minutos en relación al uso de material orgánico en producción de electricidad, y vamos a hablar desde luego sobre los caminos que conducen a Cartago, un tema de especial interés para
el diputado Frank Camacho. Cerramos nuestra programación de hoy. Mila Cuesta, Heiner Chacón, Marco Ramírez, Olman Rímola, Jorge Rímola, Rigo González, Carlos Roversi y yo. Pareció un nuevo personaje. Pareció un nuevo personaje. Nos metieron a Jorge Rímola en lugar de Rigo González, pero bueno, quedamos igual. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Nos encontramos mañana nuevamente a las 9:30 de la noche.